Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa dedicado a la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, además, por supuesto, la educación. Bueno, estamos en una serie de videos referidos a la metodología de la investigación. En el primero tratamos el tema ¿qué investigar? Es decir, cómo uno decide su tema de investigación. Me refería a una serie de casos que lo pueden ver en el video anterior y también, por supuesto, a mi propia experiencia que decidí hacer el tema de la fisión nuclear para el doctorado en física nuclear. Tenía la oportunidad de hacer eh, física de partículas porque el doctorado era en física nuclear y física de partículas, pero decidí hacer física nuclear y sobre todo fisión porque en el Perú se estaba construyendo un reactor nuclear y como mi intención era regresar al país, decidí hacer ese tema. Como tenía la posibilidad de escoger el lugar donde yo iba a hacer la investigación, pues decidí hacerlo en la Comisión de Energía Atómica de Francia y en el reactor nuclear europeo ILL, el Instituto ILL de Grenoble, Francia. Una vez decidido, me comuniqué con el grupo que hacía ese tipo de investigaciones, un grupo francés que había tenido experiencia con con la prueba de explosivos nucleares en el norte del África. Muy bien, entonces el primer paso para empezar la investigación era muy simple, informarme qué era, cómo avanzaba, qué se experimentaba, qué teorías había sobre la fisión. Para empezar, uno tiene que, como lo hice, averiguar si existe un libro sobre el tema. Generalmente, después de muchos años de investigación sobre un determinado tema, algunos de los autores más notables y que tienen la voluntad de hacerlo, realizan, editan un libro completo donde se trata todos los aspectos relacionados con el tema. Y por supuesto, el libro que me tocó leer en esa época se llama justamente Nuclear Fission, fisión nuclear. Lo leí de cabo a rabo, pero eso me permitió comprender el tema en general. Sin embargo, debemos señalar que los temas generales no son motivo de la investigación. Siempre este es un caso preciso, un tema que tiene que ver con en, en, en el caso que decidí, con la fisión fría, cold fission. Este tema era totalmente nuevo. Nadie había experimentado sobre el asunto. Se trataba de detectar fragmentos de fisión que no hayan emitido neutrones después de la fisión. Como sabemos, en una fisión nuclear se parte el núcleo de uranio y cada fragmento emite neutrones. Esta emisión se debe a la forma de desexcitarse estos fragmentos calientes, pero se trataba de escoger los fragmentos que no habían emitido neutrones para ver cuál era su forma, cuál era su configuración. Y una vez que se estudió ese tema general y el preciso que es la fisión fría,
me dediqué a estudiar todos los artículos que había en la biblioteca. En esa época eran pues enormes bibliotecas, todo en físico, artículos ya más especializados sobre la fisión fría. Habían sobre todo grupos americanos y alemanes que estudiaban ese tipo de fenómeno, o por lo menos de manera teórica. Nunca había sido demostrada la existencia de esa fisión fría. Ya los artículos son mucho más precisos eh, y requieren mayor concentración para comprender los avances del fenómeno. Todos los tesistas tienen que hacer lo mismo, es decir, uso el ejemplo personal, pero para mostrarles el camino para hacer la investigación. Ustedes, si escogen, por decir, qué sé yo, el calentamiento global y sus efectos en los glaciares del Perú, tendrán pues que estudiar un libro sobre el calentamiento global, qué cosa es el calentamiento global, y después ver qué cosa se ha escrito, se ha publicado sobre el caso concreto de los glaciares del Perú. Y los glaciares del Perú son pues muchos. Tendrán luego que escoger qué cosa se escribió sobre los glaciares del sitio que ustedes han escogido, digamos, los glaciares de la Cordillera Blanca. Y por supuesto también hay que escoger, porque la Cordillera Blanca es muy amplia, la tesis tiene que ser un tema concreto. Hay un investigador norteamericano que se ha dedicado bastante a la Cordillera Blanca, el apellido es Thompson. Ustedes pueden ver sus publicaciones allí más precisos. Él ha hecho incluso extracción de tubos de hielo para ver las capas de hielo de la cordillera y deducir por el contenido de esas capas cómo era el clima tiempos atrás. Para ello tienen que ya aplicar en laboratorios muy avanzados la datación de cada capita y el contenido de cada capa, y de eso deducir cómo era el clima. Por ejemplo, dedujeron que hace 600 años aproximadamente hubo un fenómeno El Niño, deducido analizando las capas de este tubo de hielo. Así tienen ahí bastante información. Eso es lo primero que tienen que dedicarse a hacer, información sobre el tema que ustedes han escogido. Pueden también encontrar o decidir investigar cómo descontaminar el agua de los Andes, y allí también hay muchos escritos, artículos, libros, y por supuesto, paralelamente a la lectura de los libros y los artículos, eh, consultan, preguntan a los expertos en los temas que han escogido. En el caso de la fisión fría, tuve que consultar con los físicos franceses, alemanes y norteamericanos para que absuelvan mis dudas. En el caso de los glaciares, pues igualmente hay que ir a las fuentes, ¿sí? Y en la parte de descontaminación, podrían ir, por ejemplo, a consultar con el doctor Juan Rodríguez de la Universidad Nacional de Ingeniería, que se dedica a estos temas. Mucha lectura, mucha pregunta, mucha consulta para informarse hasta qué punto se ha avanzado en el tema que ustedes han escogido. Y cuando ya comprenden bien el problema, van a entonces identificar qué es lo que falta, qué es lo que está oscuro, qué dudas hay, qué limitaciones han tenido los antiguos investigadores, para que ustedes pues propongan avances en la comprensión del fenómeno. Y esto significa que de repente será necesario hacer experimentos o cálculos que pueden hacerse pues también ahora con fórmulas, con computadoras. Es decir, una vez que ustedes identifican cuáles son
los problemas que no están resueltos, ahí ella tiene que usar su imaginación, su creatividad para avanzar en el conocimiento del tema escogido. Bueno, en estos tiempos las cosas están mucho más facilitadas para los jóvenes investigadores. Si es que están inscritos en el ChatGPT, pues ustedes pueden iniciar este trabajo arduo de la búsqueda de libros y artículos simplemente preguntándole al ChatGPT o a la inteligencia artificial qué cosa conoce usted sobre los glaciares del Perú y para qué se usa la información que se obtiene de los glaciares, y tendrán ustedes las preguntas, las respuestas a sus preguntas, y esas respuestas van a dar lugar a otras preguntas que también lo hacen al ChatGPT, cada vez más eh, preguntas y más respuestas eh, que terminan incluso dándoles a ustedes las referencias a los cuales tiene acceso este programa, este software, y, y claro, se van a dar una idea muy rápidamente, incluso por escrito, de manera concreta, para hacerles a ustedes conocer hasta dónde se ha avanzado en el tema escogido. Claro, el ChatGPT tiene sus limitaciones porque las referencias que le van a dar son aquellas que tiene acceso a través de la internet. Hay que saber que mucha información para ingresar, pues hay que pagar. Allí ya tendrán que comunicarse con personas que tienen acceso a la base de datos de estas revistas indizadas que se paga para leer un artículo o inscribirse, y hay en el Perú investigadores que tienen esa posibilidad dado que son eh, registrados en la base de datos del CONCITEC, del RENACIT. En fin, hay una serie de facilidades que les va a permitir a ustedes empaparse de la investigación. Ese es la primera parte de un trabajo de investigación, pero debo señalar que la tesis ya empezó a redactarse, puesto que todo lo que van leyendo, todo lo que van comprendiendo sobre lo que se ha avanzado en el tema escogido, ustedes ya tienen que ir redactándolo con sus propias palabras. El ChatGPT les va a dar mucha información, pero no se va a poner pues el copy and paste. Van a tener que parafrasear, expresar con sus propias palabras lo que les ha contado ChatGPT o bien lo que han leído en los artículos y libros, escribirlos ya como introducción a la tesis, porque toda tesis, el primer capítulo es eso, una introducción, algunos le llaman marco teórico, antecedentes, qué sé yo, muchas formas, pero en el fondo, si nosotros tenemos esta estructura que conocemos todos, que es IMRAD. IMRAD significa introducción, metodología, resultados y discusión. Bueno, ustedes ya empiezan a redactar, no van a esperar que se termine la investigación como algunos lo hacen. Tengo que terminar, tengo que contar con resultados para empezar mi investigación, mi redacción. No, no. Desde el primer momento en que ya ustedes empiezan a leer, a informarse, tienen que ir redactando la introducción, es decir, hasta dónde ha llegado y qué es lo que ustedes van a querer hacer después, añadir conocimiento. Me olvidaba decirles que, por supuesto, ChatGPT es una forma de enterarse, pero todos sabemos que existe el Google académico. O sea, el Google normal ponen académico, y en el Google académico van a ustedes buscar por tema que les interesa y van a salir los artículos existentes al respecto, los libros, sobre todo los artículos, algunos que son de acceso libre
y otros que, bueno, van a tener que buscarla de alguna manera para completar su información. Es decir, hoy en día, enterarse sobre el avance del tema que se escoge es muy fácil. Es tan fácil pues que les puede tomar de repente no más de un mes para redactar su introducción de tesis, y eso va a facilitar tremendamente el resto, es decir, va a facilitar el desarrollo posterior, que adelantando les puedo decir que una vez que van a decidir qué aspecto quieren avanzar en su tesis, ahí van a pensar sobre qué metodología hacer para resolver esa incógnita, para añadir esa información que, según ustedes, falta para completar el conocimiento del tema. Eso lo veremos en un próximo video, estimados amigos. Y por supuesto, este canal dedicado a la promoción de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación es para que todos nosotros avancemos. El Perú y los países en desarrollo necesitan investigación para añadir valor a las materias primas o simplemente a crear nuevos productos tecnológicos y de esa manera competir con cualquier país del mundo con el conocimiento. Hoy en día la riqueza está en el conocimiento y la generador de conocimiento son los cerebros, y estos necesitan ser ejercitados, y el ejercicio de los cerebros para producir cosas interesantes, tecnológicas y valor económico elevado, se necesita ejercitar. Bueno, esto es todo por esta oportunidad, empezando a investigar. Compartan este video con sus contactos para hacer más por la ciencia. Y como siempre, la frase que saben ustedes, sin ciencia no hay futuro, es una realidad cada vez más urgente para los países desarrollados. Están compitiendo. Hay una guerra por los talentos y se necesita mucha gente que sea capaz de investigar. Usted vive en el Perú o en un país en desarrollo, pues mientras más avancen en investigación, más oportunidades tendrán en el mundo entero para incorporarse a esta cadena de valor de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy en día los países occidentales están atravesando graves problemas debido a que China, después de haber hecho realidad su proyecto, su programa de ciencia y tecnología, está produciendo objetos tecnológicos competitivos que están, entre comillas, arrasando con los mercados mundiales. Y ustedes pueden introducirse en ello para que su país, el Perú u otro que sea un país en desarrollo, pueda competir y adquirir un nivel de vida para sus pobladores decoroso, con salud, con educación, con ciencia y tecnología. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao.